Hola, buenas tardes, bienvenidas a este espacio de liderazgo espiritual femenino, entrevistando hoy a mi querida Luchi López, que bueno, después tendré el gusto de presentarla brevemente. Y bueno, antes de nada, como cada entrevista, vamos a encender esta velita, este símbolo. Si no la tienes, puedes imaginarla, ¿sí? Así que vamos a iniciar así, encendiendo esta luz, este lucerito, para que nos guíe en esta exploración como individuos y como civilización del liderazgo espiritual femenino, sea lo que sea que signifique para cada una de nosotras, para nuestros colectivos. Gracias. Bueno, Luchi López. Una de mis personas favoritas en este mundo. Qué placer. Bueno, Luchi, te voy a presentar brevemente, después también te invitaré a que tú te presentes. Bueno, Luchi López es entre otras millones de cosas, ¿no? Aquí lanzaré un manojo de flores, pero bueno, entre otras muchas cosas es creadora de esta cosmovisión de vida que se llama A Corazón Abierto, que he tenido la fortuna de danzar y de entrenar y que continúo. Luchi López me lanzó y nos ha lanzado a muchos y muchas de nosotras esta pregunta de qué significa vivir a corazón abierto, ¿no? De qué significa ser humano y en qué medida participa de ello mantener el corazón abierto. ¿Qué significa ser humano? También nos ha enseñado o nos lanza, ¿no? Este juego de jugar en serio. Jugar en serio, nos propone el pico y la pala, bajar al cuerpo, la danza de polares, ¿no? Y bueno, también es la madrina de mi amor con Víctor, de nuestro matrimonio, y la madrina siento del amor de muchos y muchas. Así que Luchi, muchas gracias. También me gusta mucho abrir contigo estos espacios de reflexión profunda. Siempre traes una mirada fresca y abierta, ¿no? Para siempre hacernos preguntas, ¿no? Creo que es una de tus cualidades, no necesariamente tener respuestas, sino abrirnos preguntas y caminos, ¿no? Nuevos caminos. Así que, Luchi, muchas gracias. ¿Quién Sí, eres? Cuéntanos un poco, cuenta a las mujeres alguna cosilla de ti para que te conozcan brevemente y sí, entramos a la exploración. le damos. Eh, Qué bien, muchas gracias. Olga, qué bonito. Me encanta ser la madrina de tu amor. Eh, bueno, ¿quién soy? Pues así en lo concreto, soy una mujer un tanto audaz y, y curiosa, yo diría, eh, a la que le gusta más la aventura que a un tonto un lápiz. Y, y bueno, y, y que esa pasión por la aventura me ha metido por caminos de todo tipo, ¿no? En algunos he encontrado tesoros y en otros he tenido que dar marcha atrás y decir, esto no lleva a ningún lado. Y en otros creía que que estaba descubriendo el nuevo mundo, y resulta que a 3 metros de mí había una autopista que iba y venía al nuevo mundo desde hacía mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, sí, básicamente yo diría que soy una aventurera y, y así me gusta. Sí, soy actriz, ¿no? Soy actriz, he sido actriz profesional y ahora soy
actriz de la vida, o sea, me siento como, sí, un instrumento, ¿no? Que, no sé, que interpreta esta cosa increíble que supone la vida, que la actúa y la interpreta. Quiero, Luchi, empezar contigo del revés, Venga. porque hay una pregunta que siempre hago al finalizar, pero a ti voy a hacerte la primera. Vamos. Y esta pregunta es, a todas a las mujeres les pregunto que si se consideran líderes espirituales femeninas, pero cuando yo te hice a ti, bueno, esta propuesta, enseguida me dijiste que no, no sé si ha cambiado desde que te lo propuse hasta hoy, entonces me gustaría mucho, ¿no? Que pudiésemos empezar por ahí. ¿Por qué no se siente Luchi López una líder espiritual femenina? Bueno, es que no sé. Se parte. Voy a intentar. Eh, eh, yo te devolvería, ¿por qué habría que de sentirme líder espiritual, no? Te devolvería una pregunta como respuesta. O sea, ¿qué hay? Es que no hay nada en mí que haga que yo me aproxime como a ese título, ¿no? O a esa posición. Sí. O sea, que pueda servir de inspiración en cosas que tienen que ver con mi recorrido, sí, eh, que pueda para algunas personas aportar cierta sensación de sabiduría a partir de algunos pues, de mis recorridos, pues también. Pero para mí líder espiritual tiene otro empaque, ¿no? Hay que... Y no es el mío. No es ¿Qué el... es, sí, que entonces digamos que de esta tríada de palabras, ¿no? Dirías que lo que más te cuesta, porque no sé si te sentirías líder solo o líder femenina, o sea, es como la combinación de las tres palabras, es una palabra solo, es espiritual y femenina, ¿qué es? ¿Es líder? A ver. Vale. Líder para mí, la figura de líder me la puedo atribuir en cierta medida, en tanto que líder para mí es aquel que es capaz de hacer que los otros brillen, ¿no? En ese sentido, es verdad que tengo cierta capacidad de poner de relieve en el otro potencialidades y cosas que ella hace en las que siento que se puede apoyar para expandirse, ¿no? Y que pueden hacerle brillar. Brillar no es brillar con lo que uno quiere brillar. Brillar es, para mí, estar en una, no sé, en una posición relajada con lo que te toca aportar al mundo, ¿no? En cada momento, con las habilidades que te vienen dadas, las que has desarrollado o los dones que te vienen dados. No, no nos metamos en definir lo que es habilidad, lo que es don, pero todas esas cosas que hacen bien, que puedes aportar haciendo bien y contribuyendo a que la vida prospere, pues sí me siento con cierta habilidad para destacarlas en las personas. Y siempre encuentro algo destacable que la persona pueda recoger de sí mismo para ir construyendo una acción de gratitud hacia la vida donde ofrecerse, ¿no? En ese sentido, líder, no tengo problema. Femenina en tanto que mujer.
¿no? En tanto que estamos entendiendo que femenina significa aquí que soy mujer. Y ahí es obvio, soy mujer y como mujer tengo una experiencia que en parte solo puede ser de la mujer. Soy madre de 3 hijas, bueno, pues tengo una experiencia que solo la tienen las mujeres, ¿no? Hasta ahora, por lo menos. Lo que pasa es que como en este momento o digamos que femenina pegada a espiritual, aquí, empieza ahí como a decir, pero es, a ver esto qué es, porque para mí espiritual abarca todo, ¿no? Abarca hombre, mujer, abarca el misterio de la vida. O sea, espiritual en realidad, lo que me pasa con esa palabra es que honestamente creo que sabemos poquísimo de lo que significa ser espiritual, ¿no? Y la espiritualidad. Utilizamos la palabra porque algo intuimos o porque algo culturalmente nos viene insuflado o porque... Pero estamos todavía, me parece así en general, poco de acuerdo en qué engloba o sea espiritual, ¿no? Y para mí, pues tiene mucho con el misterio de la existencia, con aceptar e ir hacia una experiencia de vida donde lo intangible y donde lo no abarcable desde la razón tenga su lugar de relevancia y donde lo absoluto nos sirve de refugio. Y entonces ahí, pues eso pegado a femenino es como raro para mí, ¿no? Raro. Al mismo tiempo, como ser humano, yo misma estoy indagando en las cualidades de lo femenino y de lo masculino, ¿no? Dentro de mí. Entonces, bueno, al margen de tener una experiencia como mujer, en cuerpo de mujer, en asuntos que solo la mujer experimenta, pues me interesa la dimensión humana, ¿no? Que va más allá de lo femenino. Voy a rescatar algunas cositas, bueno, y quiero volver a pronunciar lo que has dicho, me ha emocionado mucho. Líder es hacer que los otros brillen. Me encanta, tiraría del hilo, de un hilo infinito de esta frase. Igual después vuelvo, pero quiero preguntarte un poquito, porque tu trabajo para mí tiene muchísimo que ver con el liderazgo, fundamentalmente con respecto a 2 conceptos, que uno es leyenda personal y otro es la herencia, y esta idea que traes de ser punta de flecha. Me gustaría que pudieses, no, además que parece que líder es la palabra con la que, bueno, que te sientes más, también como que, bueno, me gustaría mucho, por supuesto, como siempre, que compartas desde tu experiencia de vida, que nos podemos poner aquí a filosofar, que es muy rico, especialmente contigo, pero también la experiencia como que es universal, ¿no? E íntima a la vez, ¿no? Entonces, me gustaría que pudieses explicar desde tu punto de vista esto de cómo es un liderazgo siendo punta de flecha, como tú dices, de cientos y miles, ¿no? que tenemos detrás. Y si quieres compartir desde tu experiencia o también desde esta cosmovisión que llamas a corazón abierto, pero me encantaría escucharte. Oh, qué bonito, ¿no? Traer ahora esta
Esto de la herencia y ser punta de flecha y el liderazgo todo mezclado. A ver si le metemos un poco de orden. Bueno, ser punta de flecha significa que eres la cara visible de cientos de miles que te preceden, ¿no? Eres donde desemboca toda esa fuerza, ¿no? Cada uno de nosotros somos un punto donde está desembocando toda una experiencia de vida previa que es una experiencia de vida que en sí misma, cada una de esas vidas es casi un milagro, ¿no? Que llegue a término. Entonces, sentir y reconocer que que ocupas ese lugar, ¿en qué sería el líder en relación a eso? Sería aportándole o haciendo brillar eso, ¿no? ¿Y cómo haces brillar eso? Pues tomando con gratitud todo lo que ha acontecido y el material que tienes con el que te presentas en la vida, pues darle un buen uso, ¿no? Hacer algo bueno con ese material. Algunos tenemos arcilla roja, otros tenemos arcilla marrón, otra con pintas blanca con pintas negras, yo qué sé, tenemos arcillas de miles de maneras, otros tenemos adobe, algunos tenemos que limpiar unas cositas, otros otras, pero lo cierto es que el material que tenemos es ese, que es una cosa muy compleja. Aquí estamos intentando entendernos desde lo básico para darle a nuestra cabeza una estructura sobre la que nos podamos guiar y apoyar como un imaginario, ¿no? Pero lo más interesante de esto es que esto es inmenso, ¿no? Y es brutal, ¿no? Y la vida es una experiencia salvaje. Y entonces de pronto estás tú aquí y te enfrentas ante una cosa de la vida que te da susto, ¿no? Que dices, ay, no tengo cómo pagar el mes, el alquiler, ¿no? Y de pronto te sientes muy pequeñito ante eso, ¿no? Y de pronto se te cierran todas las compuertas de la creatividad y miras la realidad de forma muy estrecha y todo parece pesar y comprimir. Y de pronto en ese lugar, si estás en una buena conexión con toda esa fuerza que te precede y si estás en un reconocimiento real de que es casi un milagro que tú estés aquí, que lo que han pasado por delante de ti es una pasada y haces como por apoyarte en eso, en ese sentir, desde ese reconocimiento de todo lo que se ha vivido antes, pues a lo mejor la manera, o sea, la circunstancia de no tener para pagar el alquiler es la que se convierte en algo mucho más chiquitito, mucho más a mano, y yo puedo abarcar la dimensión real de lo que soy. Soy una experiencia de la vida aconteciendo aquí, ¿no? Es que, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Sabes? Con esta tontería, ¿qué puede pasar? ¿No? Es como se coge una relatividad frente a lo que parece de pronto que nos agita muchísimo y que nos toca en lugares de supervivencia y de ¡ay! ¿Qué me va a pasar ya? ¿No? ¿Qué? Y decías de traer la experiencia personal. A mí me ha pasado tantas veces cuando era más joven y yo tuve a mi primera hija con 23 años. Y antes de tenerla, pero ya con ella
pues era todavía mucho más agudo, ¿no? Esa sensación de decir, ¿y ahora qué? Recordemos que soy artista, ¿no? Los artistas tenemos cero seguridad, ¿no? Estamos acostumbrados a sostenernos en el hilo, en un hilo extrañísimo, ¿no? Porque estamos deseando trabajar, pagaríamos nosotros por trabajar, ¿no? Entonces es una profesión singular en esto de cómo se maneja con los ingresos, ¿no? Y me las he visto muchas veces, ¿no? Antes de tener a mi hija, recuerdo, ya estaba con el padre de Silma y me recuerdo teniendo que elegir entre coger el metro y comprar una barra de pan, ¿no? Era como, bueno, ¿dónde empeño este dinerito que me queda, ¿no? Bueno, todas esas circunstancias se hacen muy grandes y son muy tontas. Y después ocurren circunstancias mucho más grandes que se te presentan en la vida, ¿no? Que te confrontan. Para mí las más grandes son las que te confrontan con la muerte, ya sea la propia, ya sea la de los seres queridos cercanos, y de pronto todo cobra una dimensión mucho más real, ¿no? Donde ya no son las películas que me hago de lo que es importante y lo que no, sino que, no sé, aterriza una sensación de que la realidad está aquí, está pegada, el misterio de la vida está aquí y es un acto heroico constatarlo. Ya no vivir cada día, sino darme cuenta de que esta vida es un milagro, es una cosa increíble y poder vivirlo plenamente dejando el miedo en el lugar que le corresponde, es decir, en la utilidad justa que tiene. El miedo es muy útil cuando te tiene que poner sobre aviso de una circunstancia que sí, en la que tienes que tener precaución, pero más allá de eso, ¿qué utilidad tiene? Ninguna. Entonces, bueno, Sí. ser punta de flecha y líder de la herencia para mí tendría que ver un poco con eso, ¿no? Me ha gustado eso que has traído, ¿no? Entonces, uniendo, ¿no? Lo que decías antes y lo que decías ahora, ¿no? Entonces, liderar es hacer que otros brillen también a los ancestros y ancestras, ¿no? O sea, como hay algo de... Víctor y yo hemos puesto en nuestro salón como un manojo ahí de lucecitas de Navidad, que las tuvimos desde Samaín, y las encendemos cada noche, ¿no? Y hacemos brillar, ¿no? A los ancestros y ojalá también con nuestros actos, ¿no? Esta cosa, sí, esta cosa tan, no sé, que hemos visto tanto, pero que yo últimamente cada vez rescato más, que es esto de va por ti, ¿no? Va por ti, mamá, va por ti, papá, va por ti, abuela, abuelo. Y escuchándote también casi me parecía que liderar se convierte como en algo puramente incluso orgánico. O sea, respirar es liderar. Caminar, o sea, a veces como que le damos muchas vueltas a todo, ¿no? ¿Y qué es liderar? Liderazgo espiritual, femenino, y es como, escuchándote, ¿no? El milagro de la vida ya es liderar, ¿no? Que también en tu cosmovisión esto da mucha paz, es como, eres punta de flecha, pero es que no, o sea, a veces cuando te dicen, wow, eres punta de flecha, cientos de miles, y dices, madre mía, o sea, qué responsabilidad. Y hay una parte muy gorda que sí, que es como, ¿qué voy a hacer con este milagro? Y también hay otra parte que es como vivirlo. O sea, ¿qué vas a hacerlo? ¿Vivirlo? O sea... Claro, vivirlo lo mejor que sepas. Mira, hay una cosa muy bonita para mí que hacer referencia interna, ¿no? a toda esa experiencia que nos precede. A menudo lo miramos o la miramos en las cosas que nos faltan, ¿no? O en las cosas que han sido truncadas
las heridas que se arrastran, las miradas limitantes que se arrastran. Bueno, y esa es una parte, claro que sí. Pero es que cuando nos encontramos con nuestros dones, nos creemos que son nuestros, ¿no? Que son méritos nuestros y que nuestra visión y los sueños que conquistamos son nuestros todos. Entonces es como, la visión habitual es, yo heredo todo lo malo y esto lo echo para un lado y todo lo que conquisto lo conquisto yo. Yo, ¿qué? Wow. Yo, ¿qué? ¿Qué te crees? Que no vienen puliéndose, que no vienen como aterrizando memorias y puliéndose memorias para que yo hoy exprese un talento, un don o una habilidad de una forma que casi es increíble, ¿no? Como, yo qué sé, cuando te encuentras con... Muchas veces se atribuye a la historia del alma, ¿no? Lo pensamos mucho de la reencarnación, ¿no? Ah, no, es que en otra vida, pues trabajó tanto el piano que en esta, con 5 años, Mozart, pues ya está tocando el piano como no sé quién. Bueno, y yo no digo que eso no pueda no ser. Lo que pasa es que lo sigue dejando en un uno, ¿no? En un uno y no en un conjunto. Y a mí me parece que hoy por hoy estamos un poquito enfermos de tanto uno, ¿no? Nos hemos pasado un poquito de rosca. Y entonces tener esta consideración de que en realidad hay mucho más de nosotros y no solo de cara a la herencia, sino de cara al tejido. O sea, al tejido humano que conformamos, al tejido con el entorno. A mí me interesa hoy por hoy mucho más rescatar que yo no actúo si no hay un espectador, que un médico no cura si no hay un enfermo, que no hay, no sé, es como tenemos que dar las gracias todo el rato por poder expresarnos, por poder expresar los potenciales que traemos a todo aquello que se presenta para que yo lo pueda expresar, todos los decorados, incluso, y en ese sentido toca agradecer las circunstancias difíciles, ¿no? Porque en las circunstancias difíciles es donde me estoy midiendo conmigo mismo, con a lo mejor la capacidad de resiliencia que he desarrollado o que me veo que soy capaz de desarrollar, o yo qué sé, o la capacidad de mando en un momento dado, de tirar de un montón de gente y de sostener el timón de un barco. Yo qué sé, miles de cosas que nos pueden pasar, ¿no? Y a mí en este momento, yo qué sé, yo no estaría expresando esto si no estuviésemos todas nosotras aquí ahora, ¿no? Entonces, ese reconocimiento, ese liderazgo vinculado al tejido, no solo al tejido heredado, sino al tejido en el que estoy. Y en ese sentido, tal vez no es tanto un liderazgo espiritual femenino de mujer, sino una mirada espiritual que contempla el tejido y que trae una atención y un reconocimiento especial al tejido. Y aquí quiero colar ya algo que me interesa mucho, que es que el tejido está formado por lo visible y por lo invisible. ¿No? El tejido no es solo lo que se ve y lo que se toca. El tejido está conformado también por el espacio inteligente que nos rodea y por las fuerzas, por llamarlo de alguna forma, que no tangibles, pero sí perceptibles, que están en permanente
comunicación y creación de la vida con nosotros, ¿no? Puede ser, es muy difícil, pero podría ser un poco más concreta en lo inconcreto. Esto que has traído, ¿no? ¿Por qué decías que te interesa tanto traer lo no visible? No sé si... Pues mira, porque como sabes, A Corazón Abierto trabaja mucho con eso, con la imaginación, ¿no? La imaginación es el campo de, yo diría, es el gran rescatado en ACA, en A Corazón Abierto. Y la imaginación no es la fantasía, sino el reconocimiento del mundo paralelo, de lo invisible, ¿no? De los seres que están entre lo absoluto y el ser humano, ¿no? De las fuerzas o de las inteligencias o de las, yo no sé. Entonces los ancestros pertenecen a eso. Cuando nosotros tenemos un encuentro con un ancestro, es nuestra manera de llamarlo, pero es una fuerza que está ahí y que es una memoria, hasta donde yo sé, que no quiero que nadie se tome estas palabras como verdades, sino a partir de mi experiencia, en el espacio que supone ACA o las sesiones de ACA, ¿eh? Ahora hablando muy en concreto de las sesiones de A Corazón Abierto. Cuando tenemos encuentros que son tan significativos, que transforman nuestra percepción de nosotros mismos y de la vida, encuentros que son capaces de disolver nudos dolorosos, que son capaces de sanar heridas, y tenemos estos encuentros con avatares, con seres que los traemos desde nuestro imaginario. La psicología junguiana, ¿no? Coloca ese otro mundo dentro de nosotros, dentro de nuestro subconsciente e inconsciente y el inconsciente colectivo, ¿no? Pero bien podríamos entender también que las hadas existen y que los espíritus del agua y del fuego y eso que las tradiciones más cercanas a la tierra están hartos de establecer una relación cotidiana con ello, y que hasta no hace tanto nosotros también lo teníamos en todas nuestras tradiciones. De pronto hay un salto en la manera de ver el mundo a partir de Descartes, donde vamos dejando la imaginación a un lado, y en la imaginación está comprendida la manera de vivir con todo este ámbito, y lo vamos dejando a un lado, y de pronto nos creemos que solo lo concreto y material es válido, y esto sí me parece que es algo que necesitamos, no sé, revisar, rescatar, Trayendo algo que dentro tú... de... Perdona. Sí. No, dentro de lo que llamamos espiritualidad, ¿no? trayendo lo que tú nos has compartido mucho, que tiene que ver con esta tan bello, ¿no? Esta poesía que traes, que dices que no soy un yo, soy un nosotros, ¿no? Y trayendo, ¿no? Rescatando, ¿no? Traemos a los ancestros, a las ancestras, pero también a estos seres, espíritus, ¿no? Que acabas de pronunciar. También me viene, ¿no? Como pues pasar de liderar a lideramos, ¿no? Nosotros lideramos con ellos, ¿no? También, o sea, de repente, ¿no? Esta capacidad que tú tienes como de, a ver, vete un poco para atrás, mira la imagen completa, no, más para atrás, la imagen completa, es como, wow, vale, esta capacidad que tienes, ¿no? Todo el rato como de dar una mirada siempre más amplia, que por un lado nos deja una posición muy de querer inclinar la mirada, ¿no? De humildad, pero también hay como mucha grandeza, ¿no? A la vez, de pertenezco, ¿no? Es la grandeza de sentir que perteneces a un tejido, ¿no? Claro. Dame un segundito, Sí, que sí.
Lo voy a encender porque ahora sí que me parece que se está yendo la luz. Un segundo. Vale. Sí, es que fíjate qué fascinante, ¿no? Para mí, un líder espiritual, ¿quién sería? Sería aquel que ha abarcado mucha complejidad, aquel que ha sido capaz de ir tan atrás, que ha podido abrazar y comprender como mínimo algunas de las leyes que ordenan esa complejidad, ¿no? Y a mí me parece que es saludable para todos nosotros invitarnos a abarcar cada vez más complejidad, porque eso nos estira, ¿no? No podemos abarcar más complejidad de la que experimentamos. Eso es también real. Quiero decir que de nada sirve tener una idea intelectual sobre la complejidad que hay que abarcar si en la vida real no la puedo abrazar, la complejidad, ¿no? Entonces, yo puedo tener unas ideas filosóficas magníficas y después estoy a la gresca con todo el que se me cruza y entro en conflicto con todo y estoy renegando de las cosas tal cual son. Pues para mí ahí hay un choque que yo cuando lo miro digo, esto no, hay algo que no, para mí el ser humano que es capaz de abarcar cada vez más complejidad tiene un talante humilde porque es que es muy brutal, ¿no? Todo lo que... todo, muy grandioso todo. Y tiene un talante de ayudar en lo que puede, y en lo que puede pues es en lo que puede cada vez, ¿no? Y también de dar lo justo para que el otro pueda digerir, ¿no? Eso serían también como cualidades que yo aprecio, ¿no? En seres humanos muy grandes, ¿no? Que abarcan mucha complejidad. Entonces, efectivamente, para mí, este nosotros del que hablabas, creo que por lo menos aquí en lo que llamamos el mundo occidental o la mente occidental o la manera de mirar occidental, es muy saludable que lo tengamos más en cuenta, mucho más en cuenta. Imagínate qué ejercicio que cada vez que fuésemos a hablar de nosotros mismos empezásemos a conjugar con nosotros, ¿no? Nosotros lideramos, nosotros, bueno, imagínate, o sea, yo creo que ese es un ejercicio que has propuesto alguna vez, ¿no? O sea, Sí, sí, total, porque yo digo que está esa voz que es del castellano antiguo, ¿no? Que es el nos, y que creo que tendríamos que recuperar, que es como, sería maravilloso, ¿no? wow. Nos os saludamos. Y además saludamos a vosotros, o sea, no, es wow, o sea. Entonces es que es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Y los movimientos que uno hace, pues también los hace con más cuidado. No sé, sí, a mí me parece que es algo interesante para investigar. A mí me hace bien. Quiero traer, Luchi, otra palabra que yo tuve la oportunidad de explorar y ya forma parte de mí. Bueno, también creo que forma parte de mi naturaleza y tú, entre otras cosas, me la recordaste y me diste permiso. Y que es esta palabra épico, épico, ¿no? Y que para mí tiene mucho que ver con leyenda personal, ¿no? Porque, bueno, hemos estado hablando de humildad, como abriendo toda esta complejidad, y luego de repente propones esto de leyenda personal que me puede parecer como, ¡guau! Aquí esto, o sea, es como que cortocircuita y a la vez es súper saludable cortocircuitarnos, ¿no? Entonces, también, ¿no? Junto con esto, quiero como traer una imagen que me ha venido, porque hablar contigo
a mí me provoca mucho chisporroteo en el imaginario, ¿no? Y que quiero decir, ¿no? Como cuando me ha encantado, y también tiene mucho que ver para mí con la leyenda personal, cuando has traído como casi sin pronunciar, porque también esto lo haces, ¿no? Porque a veces cuando pronunciamos como que nos cerramos mucho como a un solo concepto, pero sí que cuando traías esto de este mundo de seres, ¿no? Arquetipos, ¿no? Como hadas, incluso pronunciado, y veía como una pequeña puerta de como de un jardín secreto, ¿no? Un jardín mágico, ¿no? Y me imaginaba como entrando, ¿no? O sea, esta cosa de, Dios, ¿no? De la magia, ¿no? O sea, es como, entonces, ¿no? Me gustaría que hablases con todo lo que ya vamos suma y sigue, ¿no? Liderazgo, bueno, todo lo que hemos ido hablando en nosotros, y ahora rescatar la magia, lo épico y la leyenda personal. ¿Cómo se vive, ¿no? Todo esto junto. Una película. Total, claro, totalmente, ¿no? Bueno, no sé si se vive con la pasión con la que se vive una película que te está, que te lleva, ¿no? A ver, sí, leyenda personal y lo épico. Lo épico de hacer algo significativo, de que cada acción sea significativa. Eso tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, con sentirme, por un lado, un milagro, por otro lado, un milagro mayor, y al mismo tiempo como esa sensación de que esta parte del milagro, esta parte que se está dando cuenta en este instante de que las nubes parecen estar vivas, esta parte la estoy percibiendo yo, ¿no? O sea, se está percibiendo en este instante a través de mí, no de nada más, ¿no? Ese sentido de yo es muy épico para mí. Tiene mucho... eres el protagonista absoluto, ¿no? De esa constatación, de ese darte cuenta, ¿no? No tiene que ver con la importancia personal de es que yo estoy haciendo no sé qué, ¿sabes? No es, a ver, como no es lo importante que yo soy porque yo estoy viendo esto, sino yo me estoy dando cuenta, ¿no? Yo estoy atestiguando, yo sirvo de testigo ahora de la creación misma. Yo estoy siendo testigo de la creación. Este es mi papel, ¿no? Y como testigo puedo participar de la creación. Y cómo participo de la creación, cómo estoy dentro de la creación. Cuando decimos, muchas veces se dice, no es que no estamos aquí para pagar facturas, ¿no? Estamos para algo más. Para mí no tiene que ver con que tengamos que dejar de pagar facturas. Tiene que ver con que pagar facturas se convierta en una historia épica, con que cada cosa tiene un componente extraordinario, ¿no? No es una carga, sino una gran aventura, una gran posibilidad de experimentar algo, porque si no estaríamos huyendo de cosas que nos pasan en la vida y queriendo todo el rato que pasen otras. No va de eso para mí la aventura épica. No se trata de que ahora todos nos vayamos a descubrir, no sé, el arca perdida, ¿no? O a tener la gran aventura en territorio amazónico. No, si da igual dónde estás, si la cuestión es
cómo vives eso que vives. Y la frase de pagar facturas para mí tiene que ver con un estado mental de cómo me enfrento a las circunstancias que vivo. Entonces, cuando tengo esta otra, le hago ese viraje y me doy cuenta de que es extraordinario esta situación de ver cómo voy a pagar el alquiler este mes después de 4 meses de no ingresar porque hemos estado todos confinados en una pandemia y entonces, ¿no? Y lo miro y digo, qué situación, ¿no? ¡Wow! Aquí estoy y entonces... Un periplo. ¿Cómo va a ser, no? Y me arremango y digo, va, venga, ¿no? Que le entro a la vida, no me la huyo, no digo, ay, de otra manera, no. Y le guardo le encuentro como el pulso, ¿no? Y ahora me paro, y ahora actúo, y ahora no, pero espera, y lo siento, y me estrujo, y miro para atrás, y me dejo sentir, y me paro, y bueno, y estoy presente en todo eso. Y ahí hay magia. Y ahí puedo interactuar con, o sea, si doy ese salto y abro la mirada a que todo a mi alrededor está lleno de vida, que cuando estoy sola en mi casa, yo podría estar hablando con mi casa. Mi casa está viva. No sé si habéis tenido ocasión de visitar casas que ya no están habitadas y cómo las casas se van muriendo cuando no vive nadie, ¿no? Y cómo se mantienen vivas. Es brutal. Yo he tenido, en mi experiencia personal, teníamos la casa de mi familia en Tánger, cuando se murió la mujer que cuidaba de mi abuela y que vivía allí, y que vendimos la casa y la casa empezó a quedarse sola. Eso es muy impresionante. Y empiezas a despedir a los seres que cohabitaban ese espacio. Y haces porque en nuestro caso era una casa que se vendió y se ha construido ahí, ¿no? Ha habido que derruirla. El momento de despedir la casa y de hablar ya finalmente, porque lo siguiente era la demolición. Wow. En mi caso fue un momento muy especial. Es también... o sea, estar sensible a eso y estar entrenados a ampliar la mirada y la escucha a esa dimensión, hace que todo, no sé, hace que todo que esté muchísimo más cerca del cotidiano, tanto lo eterno, la eternidad, como lo infinito, ¿no? Porque esa casa se va, pero ahora se construye otra cosa, y qué no habrá habido antes de esa casa, y así con todo, ¿no? Como de pronto nos propulsa desde la vida hasta la existencia, ¿no? Desde lo concreto hasta lo infinito. Y para mí la magia está muy ahí, está en estar permanentemente en ese ir y venir. Sí, creo que ese jardín secreto con esa puertecita siempre nos está llamando. ¿No? Porque al fin y al cabo, no escuchándote sobre la creación, ¿no? Que al fin y al cabo, ¿qué sería la creación sin testigos, ¿no? ¿Quién sería ese jardín mágico sin una jardinera, ¿no? Sin alguien que pueda abrir esa puerta, es como si no existiese, de alguna manera, ¿no? Es como la peli del jardín secreto. Si no Claro. está esa niña que descubre este jardín secreto, no sé, o sea, no existe. No, no. Ahí está, yo muchas veces digo, ay Dios mío, me estoy dando cuenta de tu creación. Ay, qué bonito. Estoy siendo testigo, ¿no? Me doy cuenta de esta maravilla.
me doy cuenta, gracias, ¿no? Esta es como, es eso, es como si pudiésemos ser la creación misma dándose cuenta de la creación. No sé, es una cosa rara, pero es un poco así, ¿no? Qué Somos bueno. parte de la creación y al mismo tiempo nos damos cuenta de la misma. Qué cosa más loca. Me encanta, ¿no? Eso que dices, somos parte, ¿no? O sea, y a la vez, al darte cuenta, no creer que eres tú. O sea, como siempre dices tú, a través de mí conmigo, ¿no? Y a la vez es como esa misma paradoja, ¿no? De al verlo, también lo hago real, porque si no hay un testigo, de alguna manera, bueno, es que constantemente la naturaleza, ¿no? Esa flor que se abre existe sin ser mirada. Sí, no, no sabemos. No sabemos. Tal vez se ha creado en tu mirada, ¿no? Tal vez. Es que es muy bonito. Madre mía, ya. Nos Pero estamos yendo, Luchi, como no siempre. estamos yendo, no nos estamos yendo, nos estamos acercando. Ay, qué bonito. Ay, qué Nos estamos bonito. acercando. La espiritualidad tiene que tener esto. Tiene que tener esta dimensión de lo brutal que es esto, ¿no? De la grandeza de esta cosa tan insondable que es, que la podemos coger por aquí, por allá, por acullá, yo qué sé, y no acabaremos nunca, ¿no? Y al contrario, yo siento que cuando se despierta esta pasión, ¿no? Cuando empezamos a ver, claro, y si no nos damos cuenta, claro, y entonces, pues aquí está toda la cosa, ¿no? La espiritualidad para mí es esta vida, es esta vida. No es, no sé, no sé qué, no sé qué otra cosa, pero para mí es esto, ¿no? Es esto ah, mm. Tengo dos preguntas más, Luchi. Bueno, tengo muchas, porque es una gozadera hablar contigo. Tengo dos, ¿vale? Lo que pasa es que vamos un poquito justas de tiempo. No sé si hacerte las dos y que de repente tú hagas un mix, o hacerte las dos y que tú elijas una, o bueno, no lo sé. Yo te voy a lanzar las dos que me quedan aquí en la recámara de tantas, pero que bueno, que son temas que me encanta oírte compartir y tú ves. Una es esta historia que nos has contado muchas veces, que igual no puedes contarla con toda esa pasión con la que nos la cuentas, que es la historia de tu enfermedad, pero quiero traer un momento específico, que es cuando tú sentiste una decisión clara con respecto a tu proceso de enfermedad y de sanación, ¿no? Que fue como un momento que te paraste en un semáforo y dijiste, no, ¿no? Ahí hay algo, eso yo lo siento un momento de liderazgo. O sea, ya sé que es una palabra muy pequeña porque es de liderazgo y de muchas otras cosas, ¿no? Pero ahí yo siento que de alguna manera y estabas liderando con respecto a lo que has dicho antes, que es porque te viste enfrentada, ¿no? A la muerte, ¿no? Esa es una pregunta, es enorme, pero bueno, está ahí, queda ahí, ¿vale? Para si te apetece cogerla o no, la coges. Y la otra que igual no tiene nada que ver, o sea, pero quiero preguntártela porque quiero preguntártela porque quiero saber, o sea, tengo como mucha curiosidad. Y yo sé que tú durante muchos años tú has estado trabajando con mujeres muchos, muchos años y llegó un momento que sentiste que algo como un río que, bueno, pues que ya no tenía tanta agua o que sentiste que de alguna manera se secaba algo, ¿no? Tal vez en ti, tal vez porque sentías que ya estaba tu exploración. Pero me gustaría, la pregunta es, o sea, si sientes que tiene sentido, que, o sea, no sé, no es tanto como una opinión, pero sí quiero saber como cuál es tu sentir con respecto a esto, a seguir juntándonos entre mujeres a reflexionar sobre lo femenino. Y me gustaría saber si lo sientes, ¿por qué sentiste que ya, que había algo que se había detenido? Y ahí están las dos y ala. Bueno, no, como tú sientas, o sea, Vamos allá. venga, Mira, va. la primera es fácil. La primera es fácil. Eh, Ese momento que narras eh, es, es un momento en el que tú lo llamas liderazgo, ¿vale? Y es un momento de certeza. A mí lo que me pasó básicamente fue que salí de la
de la consulta donde me daban los resultados de la biopsia de la primera operación que me habían hecho y me decían que tenían que ingresarme esto era un jueves, el lunes me daban cita para ingresarme para operarme de nuevo y ya vaciarme del todo, y quimio, y radio, y tal. ¿Y cómo has venido sola a recibir estos resultados? No te los puedo dar sola. Y yo decía, ¿cómo que no? Deme usted, dígame usted lo que sea. Y bueno, entonces salgo de esa circunstancia y efectivamente, parada en el semáforo, la frase que me habita es: no me agredo más. Entonces, es muy difícil para mí explicar cómo es esa sensación, porque es una sensación corporal, o yo lo recuerdo como una sensación corporal de espacio y de rotundidad, ¿no? Es como de ¡pum! Una cosa dentro que hace como ¡pum! Y ocupa todo, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí es tan contundente la sensación que me entrego a lo... ¿Cómo decir esto? A la manifestación de las circunstancias con total confianza. Es decir, estamos hablando del año 94, Internet no estaba como ahora, vamos, no había Internet, no teníamos teléfonos móviles, era una cosa, acceder a la información era muy complicado y yo no sabía por dónde tirar. O sea, yo solo sabía que no me agredía más y que no iba a pasar por esa experiencia que se me invitaba a tener, ¿no? Y entonces, lo que digo es que esa experiencia interna fue tan contundente que lo que pasaba fuera, es decir, no saber qué va a pasar, con quién tengo que hablar no sé, dónde busco no lo sé, qué es lo que se presenta pues no lo sé, todo eso en mí solo había confianza, ¿no? Entonces yo iba a clase de interpretación, estaba entonces retomando mi entrenamiento como actriz y allí llegué pronto a clase y estaba el profesor de Tai Chi, dábamos Tai Chi antes de empezar con las clases de interpretación y entonces según llegué, como sabían que yo estaba esperando los resultados, les conté lo que había y me dijo: conozco una mujer que conoce a otra mujer en Alicante que se ha tratado con un médico alemán, el doctor Hammer, que ha tenido muy buenos resultados, que está, ¿sabes? Como así, dije, sí, dámelo. Sí, que también he compartido muchas veces con vosotros, es un sí a la vida, ¿no? Es sí, dame. Es instalar un sí. En lugar de una lucha con las circunstancias y un querer que las circunstancias sean otras, es decir, no, dámelo, dame, que venga, la circunstancia la quiero, dame, ven, ¿no? Ahí es donde me entreno, ahí es donde cojo cada vez más confianza y cada vez más capacidad para soltar lo que no me corresponde, lo que no está en mi mano. Entonces, estaba en mi mano hacer la llamada, estaba en mi mano llamar, encontré finalmente al médico y el médico no tenía cita hasta dentro de 6 meses y a mí me habían dado un mes de vida y bueno, y pues hasta ahí estaba en mi mano. Pero 3 días más tarde me llamó el médico otra vez diciéndome que se le había caído una cita y que me daban cita. Y entonces estuvo en mi mano coger el avión, estuvo en mi mano ir allí, lo que estaba en mi mano lo hacía. Y en ese sentido,
pues desembocó, gracias a Dios, en una realidad maravillosa, porque me curé y bueno, ya esa es otra historia, ¿no? Pero no sé si eso te sirve como para ubicar el liderazgo en ese sí, o sea, esa es una sensación interna que hace que el sí esté por delante de lo que yo quiero. Pero hubo un sí y hubo un no, porque hubo un no a algo que te proponían. Claro, más que un no, era un sí a que no me agredo más, ¿no? O sea, es que eh, era un sí a seguir esa parte. Y claro, en esa parte, pues obviamente había un no a eso otro, claro. Pero era como la línea a seguir era esa. Eso por un lado. Y por el otro, no es que se secara el río de lo femenino, ¿no? Más bien yo creo que es que era un afluente que llegó a un río mayor, que es el del ser humano, ¿no? Qué bonito. Y entonces, pues llegué a ese otro espacio que era más amplio. Y entonces, ¿cuál es el sentido? Pues el sentido para mí es el de que es un afluente y que tiene que en algún momento desembocar en un río mayor. Y para quienes estén necesitando recorrerlo, pues tendrá un sentido, siempre y cuando no se pierda de vista que es para ir al encuentro, que no es para, o sea, no puede ser para dividir, no puede ser para seguir dividiendo, tiene que ser para ir al encuentro. Y el encuentro no puede ser desde la imposición de lo que encuentro. No puedo querer convertir al otro en mujer. El encuentro tiene que ser para poder reconocer la diferencia, para poder reconocer la belleza de lo diferentes que somos. Y desde ahí navegar juntos. Entonces, tiene que ser un camino de humildad. El empoderamiento tiene que tener, o sea, el verdadero empoderamiento para mí tiene que tener un alto componente de humildad y de poder ver al otro en su diferencia. El afluente, Luchi, nos lleva al río. ¿Y el río a dónde nos lleva? A la mar. Al amar. Al amar. Claro, claro, así tiene que ser, ¿no? Así tiene que ser y que todos nos podamos disolver en ese absoluto océano de la luz cósmica que nos inunda y que yo qué sé, que podamos abrazar más complejidad cada vez y para eso necesitamos abrir el corazón. O sea, para mí el abrazar más complejidad requiere de abrazar cada vez con mi corazón más vida, ¿no? Más seres, más vida, más diferencia, más conflicto, más rareza, más todo. Más nosotros. Más nosotros. Para adentro y para afuera. Amabilidad. Amabilidad para todo y con todo. Y que se pueda traducir en acciones. Que todo lo que indaguemos solo como mujeres, como seres humanos, como tal, que no se quede, como tú decías al principio, ¿no? No se quede en filosofar, que está muy bien y puede ser muy entretenido, pero que pase a acciones concretas. Gracias, Luchi. Gracias. Siento que nos ha salido un bonito ramo a todas nosotras y nosotros para
para todos y todas y el tejido y bueno, esa fiesta, ¿no? Que traes tú, ¿no? Ay, sí. Bueno, muchísimas gracias. Para mí Nada, es una alegría, un agradecimiento y siento que para muchos y muchas, ¿no? Haberte encontrado en ese jardín al otro lado de la puerta mágica, también navegando juntas el afluente y el río y ojalá de camino, ¿no? Hacia la mar, hacia la mar. Ahí vamos, en ese misterio, juguemos en serio, juguémoslo en serio, digamos sí, ¿no? El sí que cada una y cada uno sienta en su corazón, ¿no? Sí. claro. También, sabes, como muy importante que nos demos cuenta de que tú di sí. Después, claro que también hay que saber decir que no, pero ese sí tiene que ver con el alineamiento, ¿no? Con el propósito, con a qué me entrego. Y entonces hay un no a lo que no me entrego, como tú decías antes, ¿no? Y para eso es que busquemos en nuestro corazón qué es lo que tiene sentido hoy y mañana eso se modificará porque habremos abarcado más complejidad y podremos ver más y podemos ir todos al límite y un poquito más, pero no mucho más, que entonces nos hacemos un lío. Gracias, Gracias a gracias, gracias, gracias de todo corazón. gracias, Gracias a gracias. corazón abierto. Sí, gracias, Olga, querida, gracias, Tierra de Lunas, gracias a todas las que estáis aquí, Noemí, Eustaquia, Alba y estas que son letras que Gracias, chicas. Un abrazo. Un abrazo. Vaya Gratitud. muy bonito. Chao. Gracias.